Hola, hola chicos, vamos a trabajar la lección 1.11, traducción del lenguaje coloquial al algebraico en la segunda parte. En esta lección, como ya vimos un poco, ya conocemos un poco acerca de cómo realizar la traducción del lenguaje normal que nosotros utilizamos, que le llamamos coloquial, a un lenguaje matemático algebraico donde va la combinación de números y letras, pues es importante identificar que en esta segunda parte vamos a trabajar lo que es la distancia, la velocidad y el tiempo. Y quiero compartir algunas fórmulas para que lo tengamos presente. En el caso de la distancia, en ciencia la distancia la calculamos como la velocidad por el tiempo. Ahora la velocidad, de esta misma ecuación se deriva lo que es la velocidad y el tiempo realizando un par de despejes. En el caso de la velocidad, lo único que tenemos que hacer es que el tiempo que está multiplicando pase a dividir a la distancia y nos quedaría esta fórmula. Y en el caso de lo que sería el tiempo, lo único que hacemos es que velocidad pase a dividir a la distancia. Y ahí están las tres fórmulas importantes: distancia, velocidad y tiempo, que luego van a ser expresadas tanto de un lenguaje coloquial a poderlas traducir a lo que es un lenguaje algebraico. Vamos entonces al primer problema. Nos dice: traduce al lenguaje algebraico las siguientes expresiones en un lenguaje común. La primera dice: la velocidad de Ana si caminó X kilómetros en 4 horas. Vamos del lenguaje coloquial al algebraico. Punto P, literal A, dice traducir la velocidad de Ana si caminó X kilómetros en 4 horas. Velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Dice acá que es distancia sobre tiempo y nuestro problema nos dice que Ana caminó X kilómetros, nos perdimos X kilómetros en 4 horas. Tengo distancia y tengo tiempo, entonces es una división. X kilómetros en 4, bueno, lo vamos a dividir, X kilómetros entre 4, ¿4 qué? 4 horas. Entonces el resultado final será, eliminó el signo entre y nos quedaría X entre 4 kilómetros por hora, porque la velocidad tiene como unidades de medida, en el caso de esto, kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Vamos al literal B. Dice las horas en que se necesita para viajar. Las horas que se necesitan para viajar son 42 kilómetros en bicicleta. Eso es distancia, kilómetros, solo me está hablando de unidad de distancia. Con una velocidad, estoy hablando de las horas, estoy preguntando tiempo, las horas es tiempo. Y recordemos que el tiempo es distancia entre velocidad. ¿Cómo nos va a quedar entonces nuestra expresión? Distancia entre velocidad, 42 kilómetros entre la velocidad que son X. 42 kilómetros entre X kilómetros por hora. Que al final este resultado queda 42 kilómetros entre, eliminamos el entre, X kilómetros por hora. Como acá hay 2 kilómetros, eliminamos los kilómetros tanto en el numerador como en el denominador y nos quedaría 42 sobre X hora. Nada más. Literal C. En el C nos dice la distancia que es D, se puede recorrer en T horas con una velocidad de 30 kilómetros. La distancia, ¿cómo es la distancia? Es una multiplicación, los ponemos a la par. ¿Quién era el tiempo? T horas. ¿Quién era la velocidad? 30 kilómetros por hora. Puede ser al revés, ponemos 30 kilómetros por hora. ¿Entre qué? Por un tiempo de T horas. Recordemos que es 30 kilómetros por hora, es prácticamente, cuando dice por horas, la velocidad siempre va en el denominador, la unidad de tiempo. Entonces, la H se elimina con la H, que es el tiempo, y multiplico 30 kilómetros por T. Me quedaría 30 por T, que al final es 30T, ¿de qué? ¿Qué nos quedó? Kilómetros. 30T kilómetros. ¿Por qué nos quedó eso? Porque se eliminaron las horas. ¿Quién nos quedó? Solamente nos quedó el
tiempo. ¿Qué fórmula utilizamos? Distancia igual a velocidad por tiempo. Por eso les puse al principio, para que vayamos viendo si es división o es multiplicación la que vamos a realizar. Hagamos un par de lapicitos. Vamos al primero en el lapicito. María, si se camina a metros en 8 minutos, ¿cuál es la velocidad por minuto? Me está pidiendo velocidad. Es una división la que vamos a hacer entonces. Se caminan a metros, ponemos a metros, lo vamos a expresar acá. Se caminan a metros en 8 minutos y ya vimos que era una división, ¿verdad? En 8 minutos. Entonces la respuesta nos queda A sobre 8 metros por minutos. ¿Por qué? Porque era una división. Dijimos que estamos buscando tiempo. La velocidad, perdón, velocidad. Entonces es una división. Ya la teníamos acá, metros por minuto. Vamos a ver la 3. Esta era la 1, yo le puse A, vamos al 3. La 3 dice, si Juan toma un autobús de su casa a un parque ecológico y su viaje dura X horas a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿qué distancia? La distancia es una multiplicación, recordemos, distancia, velocidad por tiempo, entonces vamos a multiplicarlos. El viaje dura X horas y la velocidad de 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora por el viaje dura ¿cuánto tiempo? X horas. X horas. Eliminamos las horas. ¿Quién nos quedó? 60x. 60x kilómetros. Vamos a revisar, hay un problemita acá en la 3. Ah, no, sí está bien, correcto. Bien, vamos entonces a trabajar la 5. Rapidísimo, rapidísimo, las 5. En la 5 dice, se traslada de la casa a la Universidad Beatriz, camina X minutos con una velocidad de 30 metros por minuto, luego recorre Y minutos con una velocidad de 90 metros por minuto. Preguntas, ¿cuál es el tiempo total recorrido y cuál es la distancia? Pregunta, tiempo. Pregunta en el B, distancia. Muy bien. El tiempo, recordemos que es una división. El tiempo es igual a tener distancia sobre velocidad. Y la otra era tener distancia, ¿verdad? Y la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Muy bien, las pongo para ubicarnos si es división. En el caso de la primera es una división. ¿Cuál es el tiempo? Dice. Pero primero ella hace lo siguiente. Bueno, en este caso vamos a hacer algo diferente, aunque tengamos las fórmulas acá. Lo que vamos a hacer es calcular todo el tiempo recorrido y cuánto tiempo es. Ella se va a trasladar de la universidad, camina X minutos. Primero camina X minutos, pero luego de eso, ella lo camina con una velocidad de 30 metros por minuto, pero no nos están pidiendo velocidad, solamente tiempo. Pero luego dice que vuelve a caminar otros Y minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En total, ella camina X más Y minutos. Solo hemos sumado los minutos, el tiempo. En esta ocasión no nos funcionaron las fórmulas, ¿se dan cuenta? Bien. Entonces, X más Y minutos es todo lo que ella caminó. No tomamos en cuenta velocidad en este momento. Literal B, ¿cuál es la distancia recorrida? Hoy sí, vamos a hablar de distancias. La distancia, sí, vamos a utilizar lo que sería la fórmula distancia por velocidad por tiempo. Es igual. ¿Cuál es la velocidad que se utiliza en la primera? Dice 30 metros por minuto. 30 metros por minuto. Pero también después tiene otra velocidad, entonces la vamos a sumar. Más, pero antes de la suma falta algo. Vaya, recordemos, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya hemos puesto la velocidad, pero no hemos puesto el tiempo. ¿En cuánto tiempo lo hacía? Recuerdan que lo hacía en X minutos. Más, ahora sí, la otra velocidad. La otra velocidad era de 90 metros por minuto. ¿En cuánto tiempo? Recordemos que es distancia igual velocidad por tiempo y el tiempo era de Y minutos. Lo recorre Y minutos, dice acá. Por Y minutos. Puedo eliminar los minutos. Uno está en numerador y otro en denominador. Esta plica indica que está en el denominador. Igual acá, se eliminan los minutos. ¿Quién me quedó?
30 metros por X minutos más 90 metros por Y minutos. O al revés, que podría ser 30X metros más 90Y metros. O dejarlo al final así, 30 X, ¿verdad? Que es el tiempo, más 90Y y al final ubicar los metros, porque estamos hablando de distancia. Esto era 30 por X, porque X representa velocidad por tiempo, velocidad por tiempo. Al final, como eliminamos los minutos, ¿quiénes nos quedaron? Los metros. Y esa sería la solución.